Que Pedro también estuvo pasando en ese momento cuando Jesús fue llevado frente a los juicios religiosos y políticos, y con la presencia de Pedro en medio de ese patio. Y justo hoy queremos hablar sobre Pedro, y yo voy a hablar un poco, dar una biografía de lo que era el apóstol Pedro, o el discípulo Pedro. Y bueno, vamos a empezar esta primera epístola, San Pedro, el apóstol, capítulo 1, verso 1 en adelante. Hoy vamos a leer 2 versos y bueno, tratar de poder llegar a expresar lo que Dios tiene para nuestra vida también. Y dice así la Biblia: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Amén. Amén. Quiero hablarles de esta epístola, pero hoy quiero centrarme sin duda en la salutación, como bien dice al comienzo de esta carta, pero quiero expresar el tema de convertir la tragedia en triunfo. Aleluya. ¿Cómo nosotros podemos convertir una tragedia en triunfo? Y cuando empezamos a ver y a estudiar la carta del apóstol Pablo, ¿verdad? Vemos un contraste de lo que era Juan y lo que era Pedro. Pedro era un hombre que Dios había escogido, era un hombre impulsivo, con un carácter más fuerte, era dispuesto a agarrar una espada y cortarle la oreja del siervo, a decir: Señor, yo no quiero que vayas a la muerte. Y Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás, aquel hombre que dijo: yo voy a caminar sobre el agua. Señor, era, siempre un hombre que se adelantaba a los acontecimientos. Y uno diría: este hombre jamás Dios lo va a usar. En el patio, ¿quién estaba? Todos habían disparado, bien, todo lo que quieran decir, pero ¿quién estaba en el patio? Estaba Pedro. Y uno diría: sí, el Juan, precioso, el amoroso, ese todo lo queremos. Pero a Pedro era difícil de quererlo. Sin embargo, fue el hombre que Dios también trabajó, que lo eligió, y miren lo tremendo que llega a ser escribir 2 cartas con un mensaje muy profundo. Imagínense que con ayuda de Silvano, muy probable que sea el escribiente más adelante, lo vamos a ver más adelante cuando lleguemos al capítulo 5, pero es muy interesante la vida del apóstol Pedro, porque escribe, se le dice que las cartas de él son las epístolas universales, porque abarca varias iglesias. La mayor parte de las cartas que están escritas son las cartas a diferentes iglesias, Efesios, Corintios, como usted sabe, las cartas pastorales, a personas, ¿me explico? La carta a veces que no se sabe a quién fueron escritas, pero estas cartas que el apóstol Pedro escribe son las cartas universales católicas, como si es para toda la iglesia. Cuando usted entra en el desarrollo del verso 1, dice: a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. 5 ciudades, que hoy en día sería Turquía. ¿Verdad? Mi hija estuvo en Turquía, justo conversábamos eso, y yo le decía: ¿qué iglesia hay? Dice: las iglesias que hay son latinas, hable latín. Mire, el evangelio fue predicado muy fuerte, y según la presencia de Pedro estuvo allí en Turquía, en 5 de estas ciudades. Por eso estas cartas tienen un mensaje muy profundo para nosotros. Y en los años que se escribieron, más o menos se calcula entre el 62 tirando al 64. Y es interesante la historia estudiar por qué convertir la tragedia en triunfo. Porque la carta, cuando va escrita a este grupo de iglesias, diferentes iglesias en diferentes lugares, eran los expatriados, eran los peregrinos que estaban, del pueblo de Israel, que no solo hoy en día, querido hermano, los israelitas nadie los quiere. Ya hace muchos años, por su moral, por su manera de pensar, por su religión, por su conducta,
muchas cosas, ya no eran queridos. Y fueron expatriados, ¿verdad?, en diferentes partes de Turquía, para que usted entienda bien. Y en ese tiempo el Imperio Romano era el que tenía el control de todo esa zona. Y bueno, en ese tiempo también estaba Nerón, fue el que protagonizó el fuego sobre Roma. Porque él quería construir una nueva Roma, reconstruir todo un barrio, una ciudad nueva, y él hace prender fuego, o la prende fuego, mejor dicho, ¿verdad? Y bueno, y como no todo el populismo romano se había dado cuenta, la gente pobre, común de Roma se había dado cuenta que el mismo Nerón había hecho prender fuego, entonces como sabía bien que los judíos a nadie los quería, no solo los judíos, sino que los cristianos, se usaba a los cristianos de torturarlos, y como la gente ya no los quería por su manera de ser, usó de alguna manera para defenderse, ¿verdad? Y culpó a los judíos, culpó a los cristianismos principalmente, que eran los que habían provocado el fuego en Roma. Entonces imagínense, Pedro cuando escribe esta carta, había todo un acontecimiento muy difícil, muy triste que estaba viviendo el pueblo cristiano, en una persecución mucho más de cerca, una iglesia perseguida, ¿verdad?, por el imperio, no solo por el imperio, sino por la gente que vivía en diferentes zonas, porque ya lo odiaban por diferentes motivos. Y ahora, como si habían sido los que habían provocado el fuego, imagínense todo lo que era Roma, o sea, todo romano, en diferentes partes, en Bitinia, en todo lugar, ya veía un cristiano, veía un judío, ya no lo querían. Lo querían matar, y eran perseguidos. Entonces el apóstol escribe de esta manera. Por eso hoy quiero hablarles, hermanos, de cómo convertir la tragedia en triunfo. A mí me encantan 2 o 3 himnos que siempre, en algunas oportunidades lo he mencionado. Un himno que se titula Está bien con mi alma, y el otro himno quizás mucho más conocido o amigo que no es Cristo. Quizás para la juventud de hoy ni idea tienen de estos himnos, ¿verdad? Pero son himnos muy profundos, de cuando salen del corazón de estos hombres de Dios, ¿verdad? Nacen en una situación muy difícil que están pasando. Uno de ellos, o que amigo no es escrito, hablando de que Cristo es el mejor amigo, persona, o el señor José Medicó, ¿verdad?, que es cristiano, fue cristiano, ya falleció. Cuando nace este himno, hermano querido, nace en una condición muy triste. Él había pasado por la muerte de su esposa, él recién se había casado y su esposa muere, y al poco tiempo muere su mamá. Y nace este himno. Este himno nace en un momento muy difícil de su vida. Otro himno que yo le estaba diciendo, que está bien con mi alma, está muy lindo, si ustedes lo pueden buscar en los himnarios, lean la letra, yo no voy a desarrollar porque está muy lindo este himno, como nace. Nace también que este hermano Horatio Gatés, que lo escribe, ¿verdad?, un empresario muy grande de Estados Unidos, él pierde prácticamente toda su propiedad con un gran incendio que se produce en Chicago. No solo eso, a ver toda esta situación, él manda a su esposa con sus 4 hijas a Inglaterra para que tomen unos días de vacaciones, y cuando va llegando cerca de Inglaterra, el barco que iba, la familia de él choca con otro barco y sus 4 hijas mueren en medio del océano. Se naufragia el barco, su esposa se salva, entonces él viaja al encuentro de su esposa, ¿verdad? Y bueno, y cuando encuentra a su esposa, vuelven al lugar donde se había ocasionado el naufragio, y ahí sale este himno, que está bien con mi alma. O sea, él se encontraba en paz, ¿verdad?, a pesar de todo lo que había pasado. Y yo creo que cada uno de nosotros, hermanos, hemos pasado algún momento difícil o de tragedia, situación que nos ha afectado a cada uno de nosotros. El jueves pasado compartía muy bien mi hijo hablando de las herramientas que Dios nos da cuando pasamos diferentes circunstancias, diferentes dificultades de nuestras vidas, hablando de que Dios nos ha dado todas las armaduras. Pero hoy quiero hablarle de cómo convertir, ¿verdad?, esa tragedia en triunfo en nuestra vida, porque la iglesia de Jesucristo puede convertir cada situación que nos afecta, ¿verdad?, en un triunfo, ¿verdad? Y lo primero que tenemos que entender, hermano querido, en el versículo 1 dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados. Lo primero que tenemos que darnos cuenta, hermano, que somos peregrinos. Amén. Dios nos hizo peregrinos. Y al ser peregrinos, hermano querido, somos residentes
temporales en esta tierra. Somos forasteros, somos extranjeros, que estamos viviendo, hermanos, en esta tierra, pero no somos de esta tierra. Aleluya. Nuestra ciudadanía no es de esta tierra. Más adelante el apóstol usa esta terminología nuevamente allí en el capítulo 2, verso 11. Dice: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra vuestra alma. O sea, ya en principio el apóstol estaba dando a entender, hermano, que no pertenecemos a esta tierra. Aleluya. O sea, vivimos en esta tierra y queremos vivir todos los años que podamos vivir, ¿verdad? Y maravilloso. Ayer leía justo el documental de uno de estos corredores de resistencia, que las carreras te corren de 42 kilómetros, que ayer murió, no me acuerdo bien el nombre, esta semana murió un señor de 114 años que siempre participaba de todas estas carreras, ¿verdad? De los 80 años participaba de las carreras de 42 kilómetros de resistencia. Mire qué tremendo. Murió con 114 años y la muerte que tuvo es insólita. Insólita porque lo llevó por encima un auto. Imagínense, no murió corriendo. ¿Se da cuenta? Pero hermano querido, Dios nos hizo peregrinos. No somos, no sé si en alguna oportunidad usted ha estado en otro país. Bueno, acá tenemos los hermanos que vienen de Argentina, vienen a Uruguay. Son argentinos, por favor, los queremos uruguayos. Pero estar en otro país, usted ha viajado a Argentina, ¿vio? Y usted anda en Argentina y usted sabe que no es de Argentina, ¿o no? Usted ha viajado a Brasil y uno que ha viajado, o otros hermanos que han viajado a otra parte del mundo, hermano querido, y uno está allí, y usted podrá decir que todo bien, que lo tratan bien, que está viendo el paseo, que todo está bien, pero usted cada minuto, cada día que se abre y que abre los ojos, usted sabe que no está en su casa, está en otra tierra. ¿Y cómo ayuda esto? Bueno, no sé, quizá alguno de ustedes ha estado lejos de su hogar, ¿verdad? Y es lo que Dios nos quiere hacer entender, hermanos queridos. Nosotros no somos de esta tierra. Somos peregrinos. Dios nos ha escogido a cada uno de nosotros, hermanos queridos, y dependemos de Él. Y no podemos estar echando raíces en esta tierra. Porque si echamos raíces en esta tierra, no somos de Él. Estamos de paso. ¿Y cómo podemos resistir una tragedia? ¿Cómo podemos resistir una situación difícil, aún de persecución como estaba viviendo la iglesia, hermano? Es primero entender que no somos de esta tierra. Que lo que estamos pasando en nuestro cuerpo, nuestra dificultad, yo decía, ¿cómo pueden soportar, cómo pueden pasar estos hermanos que se le mueren sus esposas, le matan, le torturan? Porque lo que hizo Nerón con el cristianismo fue, hermanos, indignante sobre las personas, cómo las usaba. Prendía fuego sus cuerpos, lo usaban de antorcha los cristianismos, hermanos, los crucificaban. Hermanos, hicieron un desastre. Sin embargo, hermanos queridos, ellos tenían esa tranquilidad, esa seguridad, que todo lo que tenemos en esta tierra, nada es permanente. Aleluya. Amén. Porque somos peregrinos. Lo segundo que tenemos que entender, hermanos, que Dios nos hizo peregrinos y fuimos sembrados en todo el extranjero. ¿Y qué quiere decir esto, hermano? Dice, el apóstol dice de Jesucristo: a los expatriados de la dispersión. Fueron sembrados en el extranjero. El pueblo de Israel y el cristianismo en aquel tiempo fueron, hermano, tuvieron que disparar, tuvieron que salir. Porque si se quedaban en ciertos lugares, muchos de ellos podían experimentar la muerte. Y así mismo, hermanos, dispersándose en todo lugar, hermano. Cuando hablamos de dispersión, se habla de esta tecnología, hermano, que muchas veces, hoy en día no se usa mucho en lo que es la siembra, pero era la siembra que se hacía al voleo. Eran dispersión, era disparcido por todos lados. No es como esa siembra que se hace hoy en día muy exhaustiva, que se usa en máquina con hilera, que va muy en línea, vio que esa siembra muy prolija, sino que esa siembra que se hacía antes era el voleo. Y los cristianos fuimos esparcidos, hermanos, por todo el mundo. Y el pueblo de Israel malo está viviendo hoy en día.
Y ellos han querido tomar como su tierra hoy, o han vuelto a su tierra que les fue reconocida en el año 1948, allí el lugar donde ellos están ahora. Y la están defendiendo a muerte. Y sin embargo, hermano, hablando de lo que es el pueblo de Israel, hermano, está por todo. Pero los cristianos, hermano, Dios nos ha escogido a cada uno de nosotros, hermanos queridos. Y estamos siendo esparcidos por todo el mundo. Hermanos, imagínense cómo se sintieron. Que tuvieron que salir de su hogar, dejar su familia. Imagínense, hermano, cuánta inseguridad, cuánto miedo, cuánta incertidumbre, siendo esparcidos, sabiendo, hermano, que no es su casa, no es su hogar, cuánta vergüenza, cuánta inseguridad, cuánta culpa quizá muchas veces de ellos se sintieron por sentirse, hermano, en otro lugar que no era su tierra. Quizá usted lo ha vivido, pero hermano, no es fácil no estar en su tierra. Yo lo comparo aquí a Argentina, pero usted sabe bien que hace un paso y vuelve. Uno que ha viajado un poco más lejos, hermano querido, y usted sabe que está a 10.000, 15.000 kilómetros de su tierra, que todo depende de todo lo que le puedan decir o hacer. Usted no. Cuando usted pasa algún momento difícil, imagínese, hermano, nosotros lleguemos a entender, hermanos, que somos peregrinos en esta tierra. Estamos de paso. Hemos dicho hace un tiempo, venimos hablando de esto, nos preparamos para vivir toda la vida acá. Todos queremos vivir. Y bueno, aquel vive 80, el otro vive 90 y parece que cada uno queremos vivir más años. Pero hermano querido, nuestra vida, hermano, nuestra ciudadanía no es de esta tierra. Somos peregrinos. Lo tercero que quiero decirte es que Dios nos hizo peregrinos para que fuésemos santificados. Dice la Biblia, elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu. O sea, Dios nos eligió a nosotros, a cada uno de nosotros. Bien dijo Jesús, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo elegí a vosotros. Y dice la Biblia, ¿cómo Él nos eligió? Dice, elegidos según su presencia. O sea, por medio de su Espíritu, hermano querido, Dios nos ha elegido a cada uno de nosotros. Amén. Para ser sus amigos, ser amigo de Dios. Aleluya. Qué maravilloso, hermanos queridos, tener a Cristo como amigo. Aleluya. Amén. Y esto es algo que hemos hablado en todo este año. Tener a Cristo es tener todo. Amén. Y tener amigo a Cristo de nuestro lado, hermano. Jesús dijo, vosotros sois mi amigo. Ya no os llamaré mis siervos, sino haré mis amigos. O sea, somos elegidos del lado positivo. Y Dios nos eligió, hermano, para que nosotros podamos dar frutos. Amén. Hemos sido santificados. Hemos sido apartados. Así como Israel fue apartado como esa nación santa, para ser diferente, para mostrar un Dios que era Jehová, el Dios de Israel, para mostrar una moral diferente, para vivir una vida diferente, para mostrar en todas las naciones que Jehová Dios era diferente. Dios te eligió a ti para que tú muestres, por la gracia de Él, Dios te ha apartado para que tú seas santo. Aleluya. Apartado para Él, consagrado. Es un privilegio, hermano, que Dios te ha elegido a ti y me ha elegido a mí. Es un privilegio hermoso, maravilloso. No es poca cosa. Muchas veces hemos puesto este ejemplo tan sencillo cuando a veces vamos a jugar al campito de fútbol. Vio que elegían 2 capitanes y empezaban a elegir todos los mejores y el último, bueno, este yo hablo como diciendo, te lo regalo, porque el que sería menos. ¿O no? Así. Sin embargo, el que se dice que nos sirve menos, Dios lo elige también. Este Pedro que nos servía, porque quizá era una persona impetuosa, temperamental fuerte, era un hombre que enérgico, apresurado, siempre iba adelante, quizá muchos estarían de conforme con él. Sin embargo, hermano querido, él ha sido elegido para ser un hombre santo. ¿Y cuánto habla él? Ahora más adelante vamos a hablar, aún del versículo a 13 en adelante, él habla del llamamiento a una vida santa. Esto lo vamos a desarrollar mucho más adelante. Pero es interesante, hermano querido, que hemos sido elegidos, ¿verdad?
nos hizo peregrinos para que fuéramos santos del Espíritu para obedecer. No solo hemos sido elegidos por su Espíritu, sino hemos sido elegidos para ser obedientes. O sea, hemos sido atraídos a Dios. ¿Pero para qué? Para nosotros vivir una vida en obediente a nuestro Dios. ¿Y cuánto a veces nos cuesta obedecer a nuestro Dios? Pero si queremos alcanzar los planes, los propósitos de Dios, hermano, tenemos que ser obedientes a Dios. Y hay alguien, hermano, que a mí me encanta siempre, cuando hablamos de ser peregrino, ser extranjero, y aquel hombre que fue obediente a Dios ha sido, que nos enseña, que es el padre de la fe, ha sido Abraham. Ese hombre que fue llamado, ¿verdad? Cuando Dios le habló esa palabra, vete de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Y este varón fue obediente al llamado de Dios. No solo decimos apartado, sino obediente a lo que Dios tiene para nuestras vidas. Y a veces el pecado más grande, hermanos, de la humanidad es no hacer la voluntad de Dios. Y no hacer lo que Dios nos está pidiendo hacer. A veces, hermanos, estamos como Jonás. Justo hablaba hace un día con un hermano y le decía, hermano, vos sos como Jonás. Dios te dice que vayas para allá y yo agarraré para el otro lado. Y es bravo, hermano, pelear con Dios. Vos podés pelear conmigo. Podés pelear con la iglesia si querés. Pero hay alguien que tiene la autoridad máxima, que no es el pastor, que no es la iglesia, sobre tu vida. Porque yo no tengo autoridad sobre nadie. La iglesia no tiene autoridad sobre ninguna persona. El que tiene autoridad sobre tu vida es la palabra de Dios por medio de su Espíritu. Y a esa no la podés refutar. Vos podés decirme cualquier cosa. A mí sí, a mí que me va a afectar. Por supuesto que uno como hombre, como quiere, los ama, lo quiere, uno desea que puedan encaminarse, porque el hacer la voluntad, el obedecer a Dios trae consecuencias positivas. Es lo que alegra el corazón de cualquier persona que está sirviendo al Señor. Pero el no obedecer a Dios trae consecuencias tristes. Y le digo más, dolorosa, que no se ven ni a corto plazo. A veces nosotros decimos, está todo bien, no pasa nada hoy en día, pero a largo plazo, hermano. Eso es importante, hermano. Si Dios te habló, es poder, hermano, obedecer a Dios. Porque hay una necesidad, hermano, muy grande en el mundo, y es alcanzar a los perdidos. Y Dios necesita hombres que sean obedientes al llamado de Dios. Porque si no obedecemos el llamado de Dios, Dios tendrá que levantar otro, porque el deseo de Dios es salvar a la humanidad. Es que alguien les predique el Evangelio. Y somos tan necesarios para Dios. Somos privilegiados por Dios porque Él nos ha elegido a nosotros. Y que tú puedas obedecer el llamado de Dios sobre tu vida. Mira que Abraham, podríamos hablar, hermano, muchas cosas de un hombre obediente, porque aun cuando Dios le pide que sacrifique a su hijo, hermano, él estuvo dispuesto. Fue probado, hermano, en su fe, en su obediencia. Aún preparó su siervo, preparó la leña, preparó todo, y allá estaba dispuesto a entregar a su hijo y a levantar el cuchillo, hermano, porque Dios se lo había pedido. ¿Hasta qué punto nuestra obediencia? Sin duda Dios no va a pedir a nadie que mate a tus hijos, a tu familia, por supuesto. Porque Dios siempre tiene la provisión. Pero hermano querido, nosotros tenemos que aprender a obedecer el llamado de Dios sobre nuestras vidas. Porque somos peregrinos, somos extranjeros. Y Él te necesita. Amén. Y lo interesante de esto, hermano, que nosotros podemos vencer nuestra tragedia, hermano, no solo obedeciendo el llamado de Dios, sino también dice el ser rociado por la sangre de Jesucristo. Mire, Dios te hizo peregrino
para que sea rociado por la sangre de Jesucristo. Aleluya. Amén. Muy poco yo he venido hablando de esto aquí en la iglesia, de que muy poca terminología se usa de la sangre de Cristo, aún en medio de diferentes redes. No se habla mucho, no se usa mucho el púlpito de hablar de la sangre de Cristo, porque parece que hablar de sangre causa como una sensación de dolor, sí, congoja quizás puede, pero querido hermano, la sangre de Cristo es muy importante para el cristianismo. Amén. Aleluya. Porque la sangre de Cristo, hermano, nosotros hemos sido rociados, hemos sido cubiertos con la sangre de Cristo, porque eso nos justifica, Amén. nos hace justos delante de Dios. Aleluya. Porque por nosotros mismos, hermano querido, nosotros no podíamos ser justificados, porque nosotros hemos quebrantado la ley de Dios. Hemos descuidado lo que Dios ha hecho, hemos ignorado lo que Dios nos ha mandado, hemos maldecido el nombre de Dios, nos hemos rebelado contra Dios muchas veces. Y finalmente, hermano querido, le hemos rechazado muchas veces. Y lo único, querido hermano, que nos hace acepto delante de Dios, hermano querido, es la sangre de Jesucristo vertida en la cruz de Calvario. Porque la sangre de Jesucristo ha sido el precio elevado más grande, hermanos. Ha sido el precio, el sacrificio que pagó nuestra culpa. No parte de nuestra culpa, sino que pagó toda nuestra culpa. Dice Romano, pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mucho más habiendo ahora sido justificado, dice, por su sangre, por él seremos salvos de la ira. Así es que, como somos salvos, hechos aceptables a Dios, somos rociados por su sangre. Así que les pregunto, por si que la sangre de los toros y machos cabríos y la ceniza de un becerro rociado a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más, dice Hebreo, la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, y limpiará vuestra conciencia de obra muerta para que sirváis al Dios vivo? Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. Dios puede convertir, queridos hermanos, nuestras vidas malvadas, separadas de Dios, en vidas santificadas para Él. Amén. Aleluya. ¿Cuánto más Dios podrá, hermanos, transformar nuestras circunstancias que podamos estar pasando? Amén. Abraham, hermanos, tenía esa comunión directa con Dios. Era un hombre que había entendido, hermano querido, lo que Dios le estaba diciendo. Había entendido que él era un peregrino, que él era un forastero. Y él pudo aceptar el llamado de Dios, hermano, renunciando a todo. Porque sabía que Dios era el creador del hogar nuevo. Por eso hoy, queridos hermanos, necesitamos entender que en esta tierra estamos de paso. Amén. Hoy lo llevaba hermano Juan a la operación y paré allí, bueno, oramos con él. Y le digo, bueno, hermano Juan, si no los vemos... Dice, pero hermano, me dice, bueno, si no quedo que sé, digo, una operación por lo menos los médicos nos dicen que hay riesgo, ¿o no? En la anestesia hay riesgo. Y cuando lo fui a buscar, dice, acá me tiene de nuevo. Dice. Bueno, gracias a Dios que lo tengo de nuevo acá. Hermanos queridos, Jesús dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté, vosotros también estéis. Amén. Mire qué tremendo. Y termina diciendo en esta salutación el apóstol Pablo, gracia y paz sea multiplicada.
Amén. Aleluya. Amén. En medio de ese peregrinaje, en ese medio de dispersión, hermano, de nuestra vida en medio del mundo como cristianos, en un mundo que no nos acepta, en un mundo que nos rechaza por nuestra quizás moral, por nuestra conducta, por nuestra postura, ¿verdad? Si usted dice que es cristiano en cualquier lugar, ya lo miran como, usted lo ha vivido, nosotros lo hemos vivido en cualquier lugar. El otro día en el grupo que yo le decía a usted que tengo el grupo de esos mis amigos, yo digo los amigos de los ricos porque son todos ricos ahí, todos estancieros, todos contentados económicamente, todos decían feliz día al Padre, feliz día al Padre. Yo le dije Dios les bendiga, feliz día al Padre, nadie me dijo nada. Pero no, o sea, uno sabe la reacción del mundo. Amén. Pero nosotros estamos, hermanos, de paso. Amén, papá, amén. Pero nosotros tenemos que seguir siendo la luz. Amén. Aleluya. Tenemos que seguir siendo la sal de esta tierra, mostrándole a este mundo, hermano, la necesidad que tiene de encontrarse con este camino, Sí, papá. de encontrarse con esta puerta y encontrarse con este hogar que te lleva solo a la presencia de Dios. No hay otra puerta, no hay otro camino, no hay otro hogar que te lleva a un encuentro con Jesús. Es la vida de ser peregrino en esta tierra. Con esto no lo estoy diciendo que ahora no tenemos que trabajar, no, pero somos peregrinos, hermano. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Amén. No nos aferremos tanto a esta tierra porque no nos llevamos nada. No. Está de más decir esto porque son casi las cosas que las tenemos sabida, pero hermano es una realidad. Por eso, hermano, ¿cómo podemos vencer nuestra tragedia en triunfo? Bueno, entender que somos peregrinos. Segundo, entender, hermano, que hemos sido elegidos por la presencia de Dios para santificación. Y lo tercero, que hemos sido elegidos para obedecer, hermanos, el llamado de Dios. Y lo cuarto, que hemos sido elegidos como peregrinos y hemos sido rociados con la sangre de Jesucristo, que nos hace acepto, hermanos, para cumplir ese llamado que Dios tiene sobre nuestra vida. ¿Qué te parece si oramos, querido, en esta tarde? Aleluya. Si has pasado por una situación o estás viviendo una situación difícil, Jesús dijo, en el mundo encontraréis dolor, tristeza, aflicción. Pero confiad en mí, dijo Jesús, que yo he vencido al mundo. Aleluya. En este mundo, hermanos, viviremos situaciones de dolor, de angustia, decisiones que muchas veces que tomamos y la gente no te entienden, aún te miran como desprecio, porque cuando tú consagras tu vida, cuando tú entregas tu vida, cuando tú aceptas el llamado de Dios, hay cosas que el mundo de esta tierra no lo entiende. La mente natural no lo puede comprender, no lo puede entender. Me acuerdo cuando Dios me llamó y tenía que dejar todo el trabajo y lo habíamos hablado con mi familia. Una de las barracas más importantes acá, Paysandú, la gerente me llamó y me dijo, dice, la verdad, yo le había contado que Dios me había llamado y esto, y yo no lo puedo entender lo que estás haciendo vos. ¿De qué vas a vivir? Me decía. No lo entiendo a la mente humana, claro, porque son decisiones, hermano, cuando Dios te llama, que a veces rompen toda estructura, todo pensamiento, porque el camino de la fe, el camino, hermano, de la obediencia, a cuando Dios te está hablando, hermano, son totalmente diferentes a lo que la mente humana está pensando o viviendo. Pero que tú puedas aceptar que tú eres un peregrino, que tú eres un forastero en esta tierra. Todo lo que puedas alcanzar, tocar, lograr en esta tierra, nada es tuyo, nada es nuestro y nada nos podemos llevar. Pero sí podamos aferrarnos al llamado de Dios, aferrarnos
que soy un elegido como peregrino del Señor. Aleluya, qué privilegio. Aleluya, Dios te ha elegido a ti y te está llamando. Hoy te está llamando. ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿Te vas a decir sí al Señor hoy? Yo creo que sí. Es una tarde hermosa para que tú le digas sí al Señor. Aleluya, no luches más con el Señor. Dile sí al Señor, aquí está mi vida. Quiero consagrarme, quiero aceptar el llamado, el compromiso contigo. Aleluya. Si quieres orar conmigo, si quieres decirle al Señor sí hoy, o si estás viviendo una situación de tragedia, de dolor, pero Dios está contigo. Él no te va a dejar. Él te va a ayudar. Si lo deseas, puedes levantar tu mano allí donde tú estás. Vamos a orar por ti. Aleluya, es una decisión muy importante lo que tú estás tomando. Aleluya, es una decisión frente a nuestro Dios. Es la mayor autoridad de todas las cosas. Aleluya, sobre tu vida, sobre tu persona, sobre tu familia. Aleluya. Pero qué lindo decirle sí al Señor. Aquí está mi vida, Señor. Quiero seguirte, quiero consagrarme, quiero apartarme para ti, Señor. Sé que tú me has elegido. Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Dios no se equivocó con Pedro. Quizá a los ojos del otro discípulo, a los ojos de los demás, parecía, no, Pedro este no es el apropiado. Jamás quizá uno hubiera elegido un Pedro. Pero Dios lo eligió a Pedro. Aleluya. Dios lo eligió a Pedro. Aleluya. Trabajó en él, trató con él y lo honró. Y lo honró. Aleluya. Aleluya. Permite que en este proceso el Señor trabaje en tu corazón. Aleluya. Señor, gracias. Gracias, Señor, en esta hermosa tarde en que podemos, Señor, desarrollar tu palabra, Señor. Esta palabra viva, poderosa, eficaz, Señor amado. De lo que hemos hablado, Señor amado, que tú, Señor, nos has elegido, Señor, a cada uno de nosotros, y que somos peregrinos en esta tierra, Señor. Aleluya. En medio de dificultades, en medio de situaciones difíciles, Señor, en momentos aún de tragedia, de dolor, de angustia, Señor, tú te quieres glorificar, Señor. Y esta carta donde fue dirigida a estas iglesias, viviendo situaciones extremas, Señor amado, pero allí estaba tu presencia, estaba tu Espíritu, Señor, eligiendo, llamando, santificando, buscando hombres que obedecieran tu llamado, Señor, y siendo rociado con esa sangre preciosa de Jesucristo, perdonado, Señor, limpiado, Señor, justificando su vida de toda maldad, Señor, de todo pecado. ¿Cuántas veces, Señor, esa sangre se ha hecho tan poderosa sobre cada uno de nosotros, Señor? Gracias por la vida de aquellos hermanos y hermanas que han levantado su mano diciendo, Señor, te necesito hoy. Te necesito más que todas las cosas, Señor. Gracias porque soy parte de ese pueblo elegido, Señor. De ese pueblo, Señor, que tú has apartado, Señor, con un propósito, con un plan, Señor, que tú quieres cumplir, Señor. Señor, bendigo su vida. Que tu Espíritu Santo le sigas, Señor, inquietando ese llamado que tú, Señor, despiertas por tu Espíritu. Aleluya. Que tú no nos dejes quietos, Señor. Que tú sigas desarrollando y creciendo esa llama de tu Espíritu Santo, Señor. Aleluya, aleluya. Qué maravillosa, Señor, es tu presencia. Y que en medio de toda esa circunstancia tú traes la gracia y la paz sean multiplicadas. Aleluya, aleluya. Oh, gracias, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.